y lo que queremos es trabajar para que se modifiquen las leyes, para que esos órganos no dependan del poder político en el sentido negativo y peyorativo del término, en el sentido de que estén adscritos al poder político y de facto sean delegados de los partidos políticos en cualquiera de esos dos órganos. Y por último, señor ministro, más allá de las reformas legislativas que usted ha avanzado, a mí me gustaría saber cuál es su opinión respecto de tres cuestiones. Creo que sería necesario, me gustaría saber su opinión, insisto, una reforma en el Código Penal para promover la imprescriptibilidad de determinados delitos de terrorismo. Sabe usted que hay, en fin, muchas recomendaciones internacionales en ese sentido, desde Naciones Unidas hasta la última del Parlamento Europeo, del informe del 2004, del que yo misma, por cierto, fui ponente, pero que fue aprobado por una inmensa mayoría del Parlamento Europeo. La imprescriptibilidad de determinados delitos de terrorismo tiene, como usted muy bien sabe, señor ministro, no solamente un efecto de justicia, sino yo creo que tiene un efecto político que va mucho más allá de cumplir con ese deber y con ese derecho de justicia. Creo que los delitos de terrorismo debieran también ser promovidos en la revisión del Tratado de la Corte Penal de Roma, y también sobre eso quiero su opinión, como delitos competencia de la Corte de Roma, determinados delitos de terrorismo, porque no solamente eso acarrearía la imprescriptibilidad, sino que sobre todo serían considerados como los delitos más graves de la humanidad y, por tanto, sería imposible que nadie tuviera solidaridad política con esos delitos o con esos delincuentes. Quiero también saber su opinión, si cree usted que determinados delitos de terrorismo pudieran ser objeto de competencia de la Corte Penal Internacional y si nuestro Gobierno, el Gobierno de España, estaría dispuesto a plantear esa cuestión a la hora de la revisión, que creo que se corresponde, va a ser recientemente, dentro de muy poco, no sé si el próximo año o quizá incluso a finales de este año. Y, por último, señor ministro, quisiera saber si tiene usted una opinión o si es usted favorable a que se aplique la ley, toda la ley, para perseguir y expulsar a los terroristas que gobiernan en las instituciones democráticas del País Vasco. Me refiero concretamente al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, artículo que el Gobierno de la Nación ha utilizado para disolver ayuntamientos como el de Marbella por presuntos delitos económicos y que no ha querido utilizar hasta el momento presente para disolver municipios gobernados por presuntos delitos terroristas. Por presuntos, miembros de organizaciones terroristas, sin perjuicio de que, como sabe usted perfectamente, mejor que yo, el Supremo ha opinado al respecto de la relación de esas personas de ANV con la organización terrorista ETA, y la cuestión se está sustanciando también en este momento en la Audiencia Nacional. Quiero saber si usted sería favorable a iniciar ese procedimiento sin esperar a que los tribunales se pronunciaran, como no esperó el Gobierno de la Nación a que se pronunciaran los tribunales en relación con delitos económicos en el Ayuntamiento de Marbella. Y le hago esta reflexión porque, como sabe el ministro, no se trata en este caso solo de cumplir la ley o de que el Gobierno utilice todos los instrumentos que tiene en su mano, que eso en sí mismo ya sería demandable. Todos los instrumentos legales, insisto, que tiene en su mano, leyes ordinarias y artículos ordinarios de la ley, sino que mientras el Gobierno no utilice todos los instrumentos que tiene en su mano y los presuntos miembros de una organización relacionada con una organización terrorista como es ETA sigan al frente de instituciones democráticas como ayuntamientos vascos y navarros, pues la consecuencia es que tienen recursos públicos con los que nos tienen más a tiro y con los que pueden de mejor manera poner en riesgo la vida y la libertad de los demócratas. Por tanto, la dejación de responsabilidades en este sentido, el no utilizar todos los instrumentos que la ley pone en su mano al Gobierno, que no los podemos utilizar nadie más de nosotros, pues acarrea, a mi juicio, una enorme responsabilidad de carácter político. ¿Qué ocurriría, señor ministro, termino, presidente, si dentro de algunos años, como ya ocurrió en el pasado, pero no teníamos en nuestra mano la posibilidad de expulsarles de las instituciones o de no haberles dejado entrar, ¿qué ocurriría, señor ministro, si dentro de algunos años
a alguno de esos concejales o alcaldes que hoy gobiernan esas instituciones democráticas se les juzgara en la Audiencia Nacional, insisto, como ya ha ocurrido, por haber contribuido o por haber dirigido la organización de un atentado contra un demócrata, contra un servidor de la ley. Qué enorme responsabilidad habríamos asumido por no utilizar todos los instrumentos que la ley pone en nuestra mano para expulsarles de esas instituciones. Gracias, presidente, por su generosidad. Muchas gracias, señora Díez, por el Grupo Parlamentario.